Buenas tardes. Mi grupo está conformado por Jocelyn Clemente, María Fernanda Pérez, Francisco Arias, Joel Abad y mi persona, Jorge Luis Alcázar. Somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Bolívar y en esta oportunidad yo vengo a explicarle un poco acerca de los vertederos de pared delgada y pared gruesa. Bueno, antes de ir a la definición, necesitamos saber qué es un vertedero. Pues un vertedero, pues tenemos que, si un líquido tiene una superficie libre con una acotadura superior a la de una de sus paredes que la contiene, este líquido vertirá por encima de esta pared y esta pared se convierte inmediatamente en un vertedero. Un vertedero es una estructura hidráulica diseñada específicamente para permitir el paso libre y controlado del agua en los escurrideros superficiales. También se le puede conocer con el nombre de aliviadero hidráulico en el caso de que éste sean utilizados específicamente para el desagüe, garantizando así la seguridad de la estructura hidráulica en la que se encuentre, ya sea un embalse o una represa, al no permitir la elevación de niveles aguas arriba por encima del nivel máximo. Pues bien, podemos encontrar diferentes tipos de vertederos, entre los cuales están, dependiendo del espesor de sus paredes, dependiendo de la longitud de la cresta, entre otros, pero vamos a centrarnos en vertederos clasificados dependiendo del espesor de sus paredes. Entre estos están el vertedero de pared delgada y vertedero de pared gruesa. Como sabemos, los vertederos se utilizan para la medición de caudal o para mantener niveles aguas arriba. Los vertederos de pared delgada son los que se encargan específicamente para la medición de caudal únicamente. Los vertederos de pared gruesa se caracterizan por contener un gran volumen de agua y mantener y controlar niveles aguas arriba. Pues dentro de los vertederos de pared delgada podemos encontrar diferentes clasificaciones de vertedero dependiendo de la figura que tenga su sección para la medición del caudal. Entre estas están vertederos triangulares, los vertederos rectangulares, los vertederos para trapezoidales, hasta podemos encontrar vertederos circulares. Y bien, al emplear el uso de los diferentes tipos de vertedero de pared delgada para la medición del caudal, se pueden obtener diferentes tipos de descarga o lámina vertiente. Entre este tipo de láminas están descarga de lámina libre, descarga de lámina abatida, descarga de lámina adherente y descarga de lámina ahogada. Si bien en los vertederos con descarga de lámina libre, este tipo de descarga se presenta generalmente cuando el aire atmosférico rodea completamente a la lámina vertiente. ¿Qué es la lámina vertiente? Nosotros, por decirlo de manera cotidiana, es el chorro que cae después del vertedero al pasar por sobre la cresta. Bueno, como el aire atmosférico rodea por completo a la lámina vertiente, le permite a la lámina despegarse completamente de la cara del vertedero aguas abajo. ¿Cómo se obtiene esto? Este tipo de lámina se obtiene mediante la instalación de unos tubos de ventilación instalados en la cara del vertedero aguas abajo. Estos tubos de ventilación me permiten la conexión entre el área situada por debajo de la descarga o la lámina vertiente con el aire atmosférico o con la atmósfera exterior. Lámina abatida. En el caso de la lámina abatida ocurre algo similar en la lámina libre. Lo que pasa es que en la lámina abatida la ventilación por debajo de la lámina vertiente es insuficiente como para mantener una presión igual a la presión atmosférica, por lo que se presenta una reducción en la presión en esta área por debajo a la presión atmosférica. Como consecuencia, la presión que actúa por encima en la parte superior de la lámina vertiente trata de adherir la descarga hacia el vertedero aguas abajo. Lámina adherente. En la lámina adherente es el caso de menor ventilación en los tipos de descarga.
en este tipo de lámina la ventilación por debajo de la lámina vertiente es nula, por lo que la lámina termina adheriéndose hacia el vertedero, en la cara del vertedero aguas abajo. Este tipo de lámina se presenta también con cargas H muy pequeñas y con velocidades de aproximación demasiado pequeñas, y lo que impide que se pueda despegar del vertedero aguas abajo. Lámina ahogada. En este tipo de lámina se puede presentar cuando hay un aumento en la carga H de un vertedero de lámina adherente, sin permitir que el aire entre por debajo del manto inferior de la lámina vertiente, permitiéndose así como si estuviese ahogada. Mira. También se puede presentar cuando la lámina de aguas abajo es superior a la cota de la cresta. La cresta es este punto, es el punto máximo del vertedero, es este punto de aquí. También se puede presentar cuando la lámina Z, aguas abajo del vertedero, es superior a la cresta. Bueno, antes de ir a la deducción de las ecuaciones que me permitan calcular el caudal que pasa por un vertedero de pared delgada, necesitamos conocer la terminología y los elementos que se presentan en este fenómeno para poder realizar los cálculos, donde tenemos que esta sería la cresta del vertedero que mencionamos anteriormente. Aquí sería la cresta del vertedero, B sería el ancho de la cresta y B mayúscula sería el ancho del canal de acceso. H vendría siendo la carga del vertedero aguas arriba, medida desde la cota de la cresta hasta la superficie libre. Tenemos que P sería la altura o cota o acotadura de la cresta. Tenemos que Z vendría siendo el espesor de la lámina de agua aguas abajo. E vendría siendo el espesor del vertedero. A vendría siendo la carga por encima de la cresta. Y la B sub 0 y B sub 1, siendo B sub 0 la velocidad de aproximación y B sub 1 la velocidad en el punto 1. Entonces, para poder determinar una ecuación que me permita calcular el caudal que pasa por un vertedero de pared delgada, nosotros necesitamos establecer dos puntos, siendo el punto 0 una superficie libre lo suficientemente alejada del vertedero aguas arriba para que no hayan depresiones, y el punto 1 una superficie libre del líquido por encima de la cresta. Entonces nosotros aplicaremos entre estos dos puntos la ecuación de Bernoulli. Como todos conocemos, la ecuación de Bernoulli es esta, pero nosotros vamos a despreciar una pérdida de carga en el punto 1 sobre la cresta. ¿Por qué hablamos que hay una pérdida de carga y por qué la despreciamos? Pues como vemos acá en el punto 1 hay una carga A por encima de la cresta, y es menor a la carga H en el punto 0 aguas arriba. Por lo tanto, aquí se presentan unas depresiones de agua, se presentan depresiones que se traducen también en pérdidas de carga por efecto de la gravedad, por lo que en el modelo analítico nosotros consideraremos que la carga en el punto 1 sobre la cresta será igual a H para el modelo analítico. Entonces, aplicando la ecuación de Bernoulli y despreciando las pérdidas de carga, tenemos que Z sub 0 más alfa sub 0 por velocidad sub 0 al cuadrado sobre 2G más presión en 0 sobre ρ igual a Z1 más alfa 1 por velocidad 1 al cuadrado sobre 2G más presión 1 sobre ρ. Ya reemplazando los valores correspondientes a cada uno de los términos, nosotros tenemos que Z sub 0 vendría siendo la carga en el punto 0, alfa sub 0 por velocidad sub 0, que vendría siendo la velocidad de aproximación sobre 2G, más la presión en el punto 0. La presión en el punto 0, como está en una superficie libre, actúa la presión atmosférica, igual a Z1. ¿Qué pasa en Z1? Nosotros, como dijimos,
consideraremos Z1 como la carga H, pero nosotros la definiremos de otra forma. Nosotros cogeremos un diferencial de área que pasa por encima de la cresta. Nosotros diremos que Y será la distancia a la que se encuentra mi diferencial de área partiendo desde la superficie libre, y H menos Y vendría siendo la distancia a la que se encuentra mi diferencial de área partiendo desde la cresta, que se mide también la carga H partiendo desde la cresta. Entonces sustituimos aquí Z1 por H menos Y. Entonces aquí más alfa 1 por velocidad 1 al cuadrado sobre 2G más la presión en el punto 1. Como es una superficie libre, también actúa la presión atmosférica. Y como podemos ver, nos queda una expresión aquí, podemos, como en los dos puntos, el punto 0 y el punto 1 actúan la presión atmosférica, nosotros podemos descartar la carga de presiones o cabeza de presiones de la ecuación. También podemos descartar las cargas H. Entonces, ya descartando alguno de los términos, nos queda alfa sub 0 por velocidad sub 0 al cuadrado sobre 2G igual a menos Y más alfa sub 1 por velocidad 1 al cuadrado sobre 2G. Entonces, alfa sub 0 y alfa sub 1 son coeficientes de corrección por energía cinética de Coriolis, y me dice que estos coeficientes de corrección de energía cinética son iguales a 1 en condiciones de un flujo turbulento o de uniforme. Pues en este caso obviamente nosotros tenemos un flujo turbulento y uniforme, por lo que nuestros coeficientes serían iguales a 1. Bueno, nosotros despejamos B sub 1 de la ecuación, pues necesitamos conocer cuál es el caudal que pasa por el diferencial de área en el punto 1, y como sabemos el caudal, para poder calcular el caudal necesitamos la velocidad en el punto 1. Entonces B sub 1 igual a raíz cuadrada de 2GY más velocidad sub 0 al cuadrado. Entonces, aplicando la ecuación de la conservación de la masa, para conocer el caudal que pasa por un diferencial de área, nos queda que el caudal teórico se vendría siendo igual a B sub 1 por dA, pero dA viene siendo definida por, como el área está bien definida por base por altura, entonces la base de mi diferencial de área vendría siendo B por la altura de Y, que vendría siendo este de Y, que es la altura de mi diferencial de área. Entonces me queda que dQ teórico es igual a velocidad 1 por D por dy. Entonces me queda que dQ teórico igual a B1, que vendría siendo la raíz cuadrada de 2G más B sub 0 al cuadrado por B por dy. Aplicando la integral en los dos lados de la ecuación, nos queda que el caudal teórico es igual a B por la integral de 0 a H de raíz cuadrada de 2GY más B sub 0 al cuadrado por dy. Es aquí en este preciso momento en donde nosotros le agregamos el coeficiente de descarga. Pero, ¿qué es el coeficiente de descarga? Como nosotros habíamos supuesto que no habían pérdidas de carga en el punto 1, el coeficiente de descarga C sub D me permitirá corregir el error al asumir que no hay pérdidas en el punto 1. Cabe decir que el C sub D está en función de la viscosidad y de la tensión superficial, así como también de la rugosidad de las paredes del vertedero y de la rugosidad de las paredes del canal de acceso, siendo un valor adimensional no mayor a 1. Entonces, al incluir el caudal, al incluir el factor de corrección C sub D, nosotros podemos obtener el caudal real que nosotros necesitamos. Entonces el caudal real vendría siendo igual a C sub D por QDT, o el caudal teórico. Entonces el caudal real vendría siendo dado por C sub D, como
El caudal teórico, como ya lo tenemos aquí, sería b por la integral de 0 a h raíz cuadrada de 2g más b sub 0 por dy. Resolviendo esta integral por un método de sustituciones simple, hacemos todo el procedimiento anterior, siguiente. Nosotros realizando por sustitución simple, llegamos a esta ecuación de aquí. Esta ecuación de aquí que nosotros podemos ver se puede reducir a esta de acá, considerando que como la velocidad sub 0 es menor o inferior o muy pequeño en comparación a la velocidad 1, nosotros podemos despreciar esta velocidad sub 0, por lo que la ecuación se nos puede reducir a esta ecuación de aquí. Bueno, ya conocemos la ecuación que nos permitirá calcular el caudal para un vertedero rectangular de pared delgada sin contracciones laterales, porque esta ecuación que encontramos anteriormente es válida solamente para vertederos rectangulares de pared delgada sin contracciones laterales. Pero si nosotros queremos calcular el valor del caudal para un vertedero de pared delgada con una contracción lateral o contracciones laterales, necesitamos aplicar esta ecuación de acá. El cambio en la ecuación radica en el b, porque como podemos ver, sin contracciones laterales, b sería igual a la anchura del canal de acceso, por lo que con una contracción lateral, entonces este b ya no aplicaría. Entonces necesitamos reemplazar ese b por un b', este b' de aquí, que vendría siendo igual al b, el ancho de la corona, menos 2 veces la carga h sobre 10. Este b' lo reemplazamos en la ecuación original y obtenemos esto. Bueno, para poder medir eficientemente el caudal de un vertedero de pared delgada de sección rectangular, la descarga necesariamente tiene que ser una lámina libre. Es decir, que la presión por debajo la presión del área situada por debajo de la lámina vertiente tiene que ser igual a la presión atmosférica. ¿Por qué? Porque si no es igual a la presión atmosférica, entonces la descarga o la lámina vertiente vendría siendo una lámina ahogada. Y en una lámina ahogada o adherente se producen succiones que perjudican el cálculo del caudal eficiente. Entonces, vamos a realizar un pequeño ejercicio conociendo el ancho de la cresta B, que es 1.5 metros, el ancho del canal de acceso B mayúscula 2 metros, P igual a 4 metros, la altura de la cresta, y la carga H, que es 3 metros. Entonces vemos que en la ecuación nosotros ya conocemos H, conocemos B, pero no conocemos el C sub D. ¿Cómo encuentro yo C sub D? Mediante la ecuación de Boltzmann. Esta ecuación me permite calcular el coeficiente de descarga C sub D para realizar la corrección mediante esta ecuación, utilizando los valores ya conocidos como el ancho de la corona y el ancho del canal de acceso, y también la carga H. Reemplazando los valores conocidos, nosotros obtenemos que C sub D es, reemplazando los valores conocidos, C sub D es un valor de 0.619. Como mencionamos anteriormente, C sub D es un valor adimensional no mayor a 1, como podemos ver aquí. Ya conociendo C sub D, y por supuesto también habiendo reemplazado en los valores de B', conociendo B y H, obtenemos el valor de B'. Entonces, colocando estos valores en la ecuación original, en esta ecuación de acá, obtenemos lo siguiente: 2/3 por CD es 0.619, por B menos 2H sobre 10, 0.9, por la raíz cuadrada de 2G, y G vendría siendo la gravedad, aceleración de la gravedad, por H a la 3 medio, H vendría siendo 3 metros a la 3 medio. Y mediante los cálculos podemos ver que el calor que pasa en este vertedero
Es de 8.54 metros cúbicos sobre segundo. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Francisco Arias Hincapié, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Bolívar, pertenezco al programa de Ingeniería Civil de la universidad y hago parte del equipo de trabajo que tiene de exponer sobre vertederos de pared delgada y de pared gruesa. Esta vez continuaremos trabajando sobre vertederos de pared gruesa. Entonces, ¿qué es un vertedero de pared gruesa? Un vertedero de pared gruesa es una estructura hidráulica ideal para, digamos que, qué pena. Es una estructura ideal para hacer obstáculos a las corrientes de agua y permitir bajar las velocidades. Es un ejemplo bueno. Pero bueno, más claro podemos hacerlo en esta gráfica que está aquí y que estoy señalando con el cursor del mouse. Esto que está en el perímetro rojo es una estructura de pared de vertederos de pared gruesa y tiene un comportamiento bastante particular. ¿Y en qué lo tiene? Entonces, miremos cómo se comportan estas líneas de caudal, estas líneas de flujo, justo cuando llegan a la cresta del vertedero. Parece que estuvieran unas con otras bastante paralelas, y es así. En este tipo de vertederos, el comportamiento de las líneas de caudal tienden a ser paralelos justo cuando están sobre la cresta del vertedero. Entonces, en sí que es un vertedero de pared gruesa. Pero primero sabemos qué son los vertederos. Los vertederos pueden ser definidos como simples aberturas sobre las cuales un líquido fluye. El término se aplica también a obstáculos en el paso de la corriente y a las excedencias de los embalses, como anteriormente lo había dicho. Es decir, existen dos usos bastante particulares para los vertederos. Unos sirven para medir caudal, todos sirven para medir caudal y otros tienen la funcionalidad de hacer obstáculo a la corriente, como lo es este tipo de vertedero, el vertedero de la pared gruesa, que como vemos lo que hace es hacer un obstáculo a toda esa cabeza de agua que viene aguas abajo, aguas arriba, y va hacia aguas abajo. Entonces los vertederos de pared gruesa, el flujo sobre la pared alcanza a tener las líneas de corriente paralela, por lo que se tiene una distribución hidrostática de presión. Es decir, como lo habíamos dicho antes, justo cuando las líneas de corriente pasan sobre la arista o lo que se conoce como cresta de vertedero, las líneas de corriente tienden a ser paralelas unas a otras. Entonces, cuando la diferencia de E sobre H, es decir, el ancho del vertedero sobre la altura pisométrica o el desnivel de la cabeza de agua es menor a 0.67, podremos afirmar que estamos trabajando con un vertedero de pared gruesa. Entonces, la energía específica aguas arriba es W más B sub 0 al cuadrado, que es la altura de la cabeza de agua más la velocidad que lleva esta sobre dos veces la gravedad, la que debe ser igual a la energía sobre la cuesta. Es decir, la energía en A en este punto debe ser igual a la energía en este punto. Entonces se tendrá entonces que W más B sub 0 al cuadrado sobre dos veces la gravedad debe ser igual a H minúscula, que es la altura pisométrica o el desnivel de agua, el nivel de cabeza de agua más B cuadrado sobre dos veces la gravedad. Y acá tenemos la ecuación 1. Ahora bien, tenemos lo que se conoce como fórmula de descarga. La fórmula de descarga es una ecuación que me deduce el caudal que pasa sobre el, el vertedero de pared gruesa. Entonces se tiene que
el caudal es 2/3 C sub D por B, o que B es el ancho del vertedero, también como se conoce como E, por la raíz de 2 veces la gravedad por la altura isométrica o el desnivel de cabeza de agua a 3/2. Para determinar la ecuación se determina luego un desarrollo matemático hidráulico, es obvio. Entonces se tiene que Q es igual al caudal en metros cúbicos por segundo. C sub D es el coeficiente de descarga, y este C sub D es 2/3 de la raíz cuadrada de la raíz de 2G por U. Y esto es igual a 2.952 por U, donde U viene dado y condicionado por esta ecuación, que es de Rexbock, que dice que el coeficiente de descarga viene dado por la multiplicación de 0.6035 más 0.0813, que multiplica al desnivel de cabeza de agua más 0.011 sobre la cabeza de agua. Esto viene multiplicando a 1 más 0.011 sobre la altura piezométrica del desnivel de agua a la 11/2. Y esta ecuación tiene unos límites de aplicación. Para una cabeza, para un desnivel de cabeza de agua, una altura piezométrica entre 0.01, entre mayor o igual a 0.01 o mayor o igual a 0.80 metros. También tiene un límite para B, o para la anchura del caudal, que debe ser mayor o igual a 0.30 metros. También tiene un límite de aplicación para lo que es la cabeza de agua, que este debe ser mayor o igual a 0.6 metros. Y el último límite es que del nivel de cabeza y el nivel de cabeza de agua con la altura de cabeza de agua debe ser menor o igual a 1. Y esta ecuación vale solo para vertederos sin contracciones laterales. Es muy precisa y de las más utilizadas por su sencillez. Bueno, este es el ejemplo que trabajamos para lo que son las estructuras hidráulicas de vertederos de pared gruesa. Entonces se tiene el siguiente caso: un sistema de vertederos en pared gruesa que reduce la velocidad de caudal para una planta de tratamiento de agua. Se conoce que la altura piezométrica del desnivel de agua sobre la cresta es de 0.80 metros, que la anchura del vertedero es de 1.2 metros y que la cabeza de agua es de 2 metros. Entonces, se quiere conocer la descarga total del vertedero. Entonces se tiene que Q es igual a 2/3 por C sub D por 2, que es la distancia, que es la altura de cabeza de agua, por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad, por 0.8 a la 3/2, que es la altura piezométrica o el desnivel de agua, el nivel de cabeza de agua. Se tiene entonces que C es 0.64. Aplicando la ecuación de Rexbock, entonces el caudal va a ser 2/3 de 0.64 por 2 por la raíz de 2 veces la gravedad por 0.8 a 3/2, dándonos un caudal de 2.7 metros cúbicos. Muchas gracias.